con el Señor, a pesar de las dificultades. No nos quejamos, estamos contentos de que el Señor nos permita estar en este lugar y buscando impartir la palabra de Dios, no solamente a las personas de nuestra congregación que desde sus casas nos miran, nos escuchan. Queremos también llevar la palabra más allá de esta frontera, pero vamos ahora a ocuparnos en lo que hemos preparado para el día de hoy, y como lo hemos venido anunciando, queremos tratar el tema en Marcos, una religión sin frutos. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración breve. Oremos a nuestro Dios. Señor, queremos glorificarte en esta tarde ya, Señor. Queremos exaltar tu nombre, Señor, y que a través de tu palabra y de tu Espíritu, Señor, tú nos guíes no solamente a hablar lo que conviene a nuestras vidas, sino que la edificación de tu iglesia, Señor, sea patente, se manifieste, y también los perdidos vengan a ti, Señor. Aquellos que no tienen conocimiento espiritual, que vengan a la vida, Padre, por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu palabra. Manifiéstate, por favor, en esta tarde, y que tu nombre, Señor, sea glorificado en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, esta oportunidad. Queremos predicar tu palabra, Señor, con la ayuda de tu Espíritu. Si fuera de otra manera, Señor, no queremos hacerlo, Padre. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, tenemos lo que hemos venido hablando, este tema, este título de este sermón: una religión sin frutos. Quizás en algún momento de nuestra vida hubiésemos querido ver en determinadas circunstancias lo que pasa en el corazón de las personas con las que convivimos. Quisiéramos no ser engañados por las apariencias, quisiéramos que nuestra percepción no tuviese errores de interpretación cuando nos relacionamos con los demás. Pero con toda seguridad se puede decir que mucho de lo que vemos y de lo que pensamos de otros es equivocado, o por lo menos no está dimensionado con exactitud. Por ejemplo, todos sabemos y conocemos la historia de Judas. Definitivamente, Judas simplemente mencionarlo es algo que ya nos anticipa de qué vamos a hablar o de qué estamos hablando. Y cuando Judas traicionó a Jesús, pues hubiésemos querido saber con anticipación que esas apariencias estaban engañándonos. O sea, ahora nosotros sabemos que Judas traicionó a Jesús, pero lo sabemos tiempo pasado, por lo que pasó. Pero ciertamente en ese momento, cuando Judas convivía con los apóstoles, nosotros también hubiéramos preguntado: ¿seré yo, Señor? Si hubiéramos escuchado a Jesús que sería traicionado, quizás habríamos pensado de nosotros. No sabíamos si sería Judas, porque no parecía que fuera a ser él el traidor. Acompáñenme, por favor, si es posible ponerlo en pantalla, no lo sé, pero en primero de Samuel capítulo 16, verso 7, ahorita vamos a ir a Marcos, que es nuestro texto. Dice así, primero de Samuel 16, 7: y Jehová respondió a Samuel y le dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Esto es cuando Samuel va a elegir al sucesor de Saúl. Saúl era un hombre alto, de buen semblante, y sin embargo, cuando Samuel vio a Eliab, que era el hermano mayor de David, dijo: seguramente es este el que escogió el Señor. Y Dios le dice a Samuel: no mires lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que es muy cierto que las apariencias pueden engañarnos. Saúl parecía que sería un buen rey, pero solo parecía, no lo fue. Judas parecía que sería un buen apóstol, pero no lo fue, solo parecía. Simón parecía un convertido,
pero solo parecía, no lo era. Demas, compañero del apóstol Pablo, parecía un buen compañero de milicia, ¿verdad? Alguien que iba a predicar el evangelio juntamente con Pablo, pero solo parecía, no lo fue. La desgracia más grande para un ser humano es parecer lo que debe de ser y no serlo. Repito, la desgracia más grande para un ser humano es parecer lo que debe ser y no serlo. Así que queremos hablar en voz alta a la conciencia de todos los que profesan ser cristianos, diría Juan Carlos Ray cuando hablaba sobre este pasaje. ¿Por qué? Porque queremos despertar aquella conciencia que pudiera estar dormida y exhortarla con la palabra de Dios para que ya no viva en ese sueño de las apariencias. Seguimos, ¿verdad? Entonces, en Marcos capítulo número 11, vamos a nuestro texto, Marcos capítulo número 11, verso 12. Recuerdan que llevamos una secuencia y ahora está después de esta entrada triunfal en Jerusalén, donde vemos a este rey viniendo con humildad y estableciendo el carácter del verdadero cristianismo. Dice el verso número 12: al día siguiente, cuando salieron de Betania, porque ellos tuvieron que regresar por la noche, cuando salieron de Betania tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo número 20 y 21. Y pasando por la mañana, es decir, después de que regresaron, se vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Así que de estas dos porciones, ahí mismo en Marcos, tenemos este primer punto, que es la parábola viviente de una religión sin frutos. Es decir, la higuera nos va a mostrar de forma viva cómo se ve una religión sin frutos. Dentro de esto vemos en primer lugar las características de la higuera. Ustedes pueden observar el texto, dice que fue vista a lo lejos y tenía hojas. Es decir, estaba esa higuera y se veía follaje, se veía bastantes hojas en ella. Y es probable que esa fue la razón por la que Jesús se acerca a la higuera. ¿Por qué? Porque era normal que las higueras que tuvieran hojas tuvieran fruto para comer. Así que viéndola a lo lejos y viendo esas hojas, se podía presuponer de una forma legítima que esta higuera particularmente tendría algunos frutos. Pero no halló nada de frutos, solo hojas. Quizás se encontró con la primera rama, buscó un poquito más arriba o abajo de la higuera y no halló nada de frutos. Ahora bien, buscaban comprar ahí sus sacrificios, y a veces pues para no ir cargando. Pero el problema de esto no era comprar el sacrificio. El problema es que hacían estas cosas en el templo. Podían haberlo hecho en Jerusalén, en cualquier parte de la ciudad, pero ellos lo hicieron en el templo. Esto ya no era un lugar de adoración en donde hombres y mujeres, apartándose de los afanes de este mundo, pudieran dedicar mente y corazón a contemplar la gloria de Dios, sino todo aquello que era un verdadero bullicio de mercado. Es decir, alguien llegaba al templo y no parecía el templo, parecía un lugar de mercado. Se entiende que ellos estaban en el atrio de los gentiles, que era un patio grande y muy concurrido. Ahora quiero citar, y voy a leer porque lo narra de una manera especial este hombre dedicado a entender un poco la cultura judía.
Y voy a citar su párrafo en donde está tratando de ilustrar cómo llega una persona al templo en estos momentos en los que había ese mercado. Dice así: es fácil comprender la impresión que cualquier creyente sincero probaba al cruzar el pórtico de Salomón. Llegaba allí con el corazón apretado por la emoción, con el alma cargada de plegarias. Sus pies cansados se sentían de pronto felices de pisar la casa de Dios. Pero de momento, aunque esta persona llegaba así, de pronto todos sus sentidos podían sentirse agredidos. El olor a estiércol mezclado con el punzante olor de las especias, el griterío de los vendedores revueltos con los balidos de los corderillos, los mugidos de los carneros arrastrados hacia el sacrificio, el sonar de los esquilones de los vendedores de monedas, los chillidos de la pajarería y los arrullos de las palomas, y el agitarse de la multitud, banqueros, revendedores, corredores, ganaderos, plateros, provincianos, moviéndose como una enorme gusanera, interrumpiendo al que va a adorar. Así que era muy terrible, porque muchas personas tenían la visión del templo de Jerusalén como una visión de un negocio, de un mercado, de todo menos de adorar al Señor. Vemos también que Jesús no solamente volcó las mesas y los trató de echar sus estanquillos del templo, porque el problema no era comprar, sino que lo hacían ahí de una manera comerciante, o sea, de una manera comercial. Pero vean ahí que también está una restricción del paso de los que cruzaban el templo. Hay gente que dice: ¿por qué hacía esto Jesús? ¿Por qué impedía que las personas cruzaban? Bueno, yo quiero ilustrarlo de esta manera. Imagínese que usted va a hacer un culto familiar en su casa, ¿sí? Usted vive a la mitad de la cuadra. Imagine que hay una tienda a la parte de atrás de su casa, y el vecino de frente le dice: vecino, toca su puerta en el momento en que usted va a hacer su culto de oración familiar. Vecino, ay, disculpe, voy a pasar a la tienda. ¿Qué le parecería eso? Es más, inclusive si no está haciendo nada de adoración en el sentido estricto de la palabra, como un culto familiar. Si estuviera comiendo con su familia, imagínese al vecino pasar ahí por el medio de su casa, porque le sale más corto ir a la tienda. Bueno, el templo, por decirlo así, se podía pasar de un lado al otro de la ciudad para no rodear el templo, pues de una manera más rápida, pasando por el medio. Entonces Jesús puso esta restricción y dijo: no va a pasar gente con su catre o alguna cosa de un lugar para otro, llevando provisiones o buscando un beneficio vial sin la consideración de estar en un lugar de adoración. Vean conmigo, por favor, verso 17. Jesús les enseñaba, dice así, diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Estos dos aspectos apuntan a profecías o a la escritura del Antiguo Testamento, que ya Dios había tratado con Israel este actuar. Rápidamente veamos Isaías 56, versos 7 al 8. No quiero ser gravoso con el tiempo, pero ¿alguien tiene más o menos el tiempo que llevamos? Como 23 minutos. Bien. ¿Sí? Ok. Vean Isaías 56. Isaías 56, versos 7 al 8. ¿Por qué es importante este pasaje? Bueno, Dios ya había tratado con Israel acerca de esto. Dice: yo lo llevaré a mi santo monte, lo recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
Y aunque Dios había escogido a Israel, cuando se hizo el templo, designó un lugar para los gentiles. Pero estos hombres en Jerusalén, en tiempos de Jesús, convirtieron el lugar de los gentiles en un mercado para que los israelitas pudieran ofrecer sus sacrificios, comprando ahí los animales. ¿Podemos notar esto, hermanos? Podemos ver que hay una deficiencia de entendimiento acerca del lugar de la adoración. Dice el verso 8, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Así que esto anticipa la gracia destinada a los gentiles, es decir, todos aquellos que no somos judíos, que ellos sostendrían una relación de pacto con el Dios soberano de Israel y darían fruto espiritual. Ahora bien, ¿por qué Jesús también les llama cueva de ladrones? O les dice que habéis convertido la casa en cueva de ladrones. Rápidamente, acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 7, versos del 1 al 4. Jeremías 7, versos del 1 al 4. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fíes, es decir, no confíes en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Verso número 9, ahí mismo en Jeremías 7, 9. Dice: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí yo también lo veo, dice Jehová. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, los israelitas estaban siguiendo una vida pecaminosa, pero cuando ellos estaban ahí en el templo decían: bueno, como quiera estamos bajo el amparo del Dios verdadero. Este es el problema con una religión sin frutos. Las personas pretenden tener una religión profesante para excusar sus pecados. Ellos roban y se esconden en la religión como si fuera una cueva de ladrones. Ellos maldicen, mienten, adulteran, son idólatras. Pero para no ser o sentirse señalados o sentirse mal, van y se esconden en la religión. Esta es una religión sin fruto. Es por eso que iniciamos diciendo que queremos despertar la conciencia de los cristianos profesantes, porque nosotros entendemos que la religión verdadera, la única religión verdadera, es el cristianismo. Pero es cierto que muchas personas impías desde su corazón se han escondido en el cristianismo como se esconde un ladrón en una cueva, pensando que porque profesa esa religión cristiana ciertamente verdadera, entonces el mal no llegará a ella. El templo se había convertido en un lugar donde escondían su verdadero carácter despreocupado de Dios. Iban al lugar de adoración pensando que eso les cubría de sus fechorías. Lo peor de todo esto, hermanos, y aquellos que nos ven, es que se sigue pensando que el venir a la iglesia, que el participar de la cristiandad,
Es como un campo de fuerza, como un campo en el que el mal no nos va a alcanzar. Y esto produce un carácter despreocupado de Dios. Yo quiero que imaginen por un momento esta escena en el templo donde alguien quiere adorar al Señor, ¿verdad? Yo imagino el gentil que llegaba ahí, el prosélito judío, o es decir, gentil que venía a adorar al Dios verdadero, al Dios de Israel, y en lo que él quería expresar sus plegarias a Dios en la casa del Señor, ahí no ha sido a la iglesia para no sentirse mal. Verso número 18 en nuestro texto, Marcos. ¿Cuánto tiempo tenemos? 31 minutos. Ah, perfecto, perfecto, bien. Verso, les dije, 18. Dice que lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Definitivamente, cuando hablamos la palabra de Dios con franqueza, hay personas que no nos quieren, nos van a resistir. Ahora, aunque no como Jesús, ni estamos esperando que nos tengan miedo, pero definitivamente quisiera yo llamar la atención y admirar lo que es cuando predicamos la palabra de Dios con fidelidad, aún a costa de nuestra propia vida o aún a costa de nuestra propia felicidad o comodidad. Hay personas que quizás han dicho a los que se congregan aquí: oye, pero ¿por qué vas a una iglesia donde de continuo te están recordando que eres un pecador? Bueno, simplemente porque es cierto, es real. Dice el verso 19: pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Así que ya antes querían matar a Jesús, pero Jesús ahora se metió hasta la cocina. Jesús estaba retumbando en sus oídos y fue y evidenció a los religiosos como si fueran unas ratas. Así la verdad predicada puede demostrar lo falso de nuestra religiosidad y formalismo. Es increíble, y voy a hacer aquí un paréntesis, porque estamos en una restricción sanitaria, es decir, no estamos asistiendo, no se está congregando la iglesia en un solo lugar. Pero es increíble que aún desde la comodidad del hogar, ni siquiera las personas se toman el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ellos están esperando que su formalismo religioso se vea para seguir con la apariencia. Otra cosa muy triste sería que alguien se conecte, ¿verdad?, al Facebook. ¿Es posible eso? ¿Se conectarse y no estar presente? Pero ese formalismo religioso sin fruto está próximo a secarse. Jesús estaba dando sus últimas advertencias a Israel, para después de esto va a ir a la cruz en sacrificio por el pecado, y de esta manera podemos observar que así el Señor advertía para la iglesia profesante que si estos frutos no se manifiestan en la iglesia, en los congregantes, en los profesantes, también se secarán como la higuera, también se secarán como Israel. Así que, en primer lugar, vimos la parábola viviente, que es la higuera, Israel, la religión sin frutos, ilustrada por Israel, ahora no solamente por la higuera. Ahora veamos las indicaciones de los frutos requeridos en el cristianismo como una religión verdadera. Como la religión verdadera, las indicaciones de los frutos. Dice Juan Carlos Ray: debemos llevar fruto o nos perderemos para siempre. Debe haber fruto en nuestros corazones y fruto en nuestras vidas. El fruto de arrepentimiento hacia Dios, fe hacia nuestro Señor Jesucristo y verdadera santidad en nuestra conversación.
sin esos frutos, una profesión de cristianismo solo nos hundirá más en el infierno. Fin de la cita de Juan Carlos Wright. Acompáñenme por último a ver Marcos 11 del 22 al 26. En este último punto que estamos hablando acerca de las indicaciones de los frutos requeridos para el cristianismo. Cuando pasa todo esto de la higuera, cuando pasa todo esto del templo, y que Pedro le dice, Señor, mira, se secó la higuera, y entonces Jesús viene con estas indicaciones. ¿Lo tienen? Verso 22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es interesante aquí que este texto muchas veces fue usado, ha sido usado. Por ejemplo, ustedes han escuchado, los que están aquí presentes, por lo menos, para interactuar un poco, los camarógrafos, el camarógrafo ahí, el del sistema este. ¿Han escuchado ustedes la declaración positiva, verdad? Yo declaro, yo decreto, yo profetizo, yo ordeno, ¿verdad? Y ahí está el Señor, Dios Todopoderoso, sujetado a las peticiones de un vil pecador. Bueno, esta declaración positiva es muy común en nuestros días, inclusive usan textos. O sea, estas personas que creen eso usan textos. Ellos dicen, mira, dice aquí el texto, quítate y échate en el mar, al monte, dilo y te será hecho. Bueno, recuerden, debemos recordar que estas cosas deben mirarse en el contexto en el que fueron dichos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, está sucediendo que se maldice una higuera, va Jesús y trata de purificar el templo, de sacar a los cambistas, a los vendedores, y luego de pronunciar esta palabra de advertencia a los israelitas, a los judíos. ¿Qué debemos entender con estas indicaciones? Bueno, hay tres cosas que las voy a usar para terminar respecto a estas indicaciones que son frutos de una verdadera religión, porque ya vimos que la religión sin frutos no tiene en cuenta a Dios, da la apariencia de devoción, todo lo ve como un negocio, etcétera, etcétera. Pero hay tres cosas que al menos aquí Jesús, nuestro Señor, y se pueden hablar más, pero por lo menos vamos a mencionar estas tres, que evidencian, como dicen algunos, la religión verdadera o una religión que tiene estos verdaderos frutos. Lo primero, fe en Cristo. Fe en Cristo. Un fruto de la verdadera religión es la fe en Dios, fe en Cristo. Ahora, el problema es que muchos han confundido la fe con las declaraciones positivas, o con entusiasmo, o con buenos deseos. Pero fe es mucho más que todo eso. Es abandonarse a Dios, desconfiar de uno mismo, creer a Dios, creerle a Dios, puesto que si Dios dice esto o aquello, así será. De tal manera que si se llega a ver nuestro pecado como un monte y entendemos y que creemos en Cristo, ciertamente ese monte se moverá como si se hundiera en el mar del perdón de Cristo, porque lo hemos creído. Así que no se trata de andar moviendo cosas, declarando cosas,
sino de creerle a Dios, de creer en Cristo. Es abandonarse a Él, desconfiar de uno mismo, creerle a Dios. Miren, es extraño decir que un verdadero fruto de la religión es la fe, porque evidentemente si decimos que profesamos una religión, pues evidentemente es que estamos creyendo en algo. Pero el problema es que confundimos religión con religiosidad. Entonces, la práctica de la religión, la religiosidad, es muy común a ejercerse sin fe. Por ejemplo, y esto no me dejará mentir, muchas personas les hemos dicho, mira, ven a la iglesia, acércate al Señor, escucha la palabra de Dios. Y hay personas que llegan un domingo, llegan 2 domingos, llegan 3 domingos, escuchan la palabra de Dios y ellos voltean a su vida y dicen, no, pues es que en realidad no pasa nada. Decía alguien, y por cierto no era un creyente, me decía, pues si esto no es gripa, ¿verdad? El pecado no es gripa, no se te quita en una semana. Los frutos se empiezan a dar con el tiempo, pero es importante que todo creyente entienda que debe dar fruto. Y ese fruto, por muy mínimo que sea, podemos decir que debe ser la fe, es decir, que desconfiamos de nosotros para confiar en lo que Dios dice. Y si Dios dice que yo venga y escuche la palabra de Dios, yo debo hacer eso. Otra indicación de un fruto verdadero de la religión es la oración, que lo vemos en dependencia y adoración. Si no oramos, morimos. Si nos apoyamos en nosotros mismos, seremos quebrantados. Si no pasamos tiempo de calidad con Dios, desfalleceremos. Adórale en todo tiempo. Deja toda tu ansiedad sobre Él. No es para que vengas un domingo a la iglesia o estés en esta transmisión y solamente escuches unas cosas para tratar de aquietar tu conciencia hoy. Pero es Dios quien está tratando contigo. Adórale, ora, depende de Él, adórale. El centro de tu oración no debe ser la petición. Muchas personas, y yo también he sido culpable de esto, debemos reconocerlo y pedirle perdón a Dios, pero oramos solamente cuando tenemos una dificultad. Vamos bien, todas las cosas están funcionando, no oramos porque creemos que no es necesario. La cosa se pone difícil, la gente nos está atacando, en el trabajo no está saliendo bien las cosas y, ay Señor, ayúdame. No, Señor, ayúdame, me está yendo bien, ayúdame, me está yendo mal, ayúdame. Pero el centro de la oración no es la petición, es la adoración. ¿Sí se entendió? Lo voy a repetir. El centro de tu oración no son las peticiones, es la actitud de adorar a Dios en obediencia a sus mandamientos. Y por último, y aquí es donde muchas personas religiosas definitivamente ya no avanzan. Ellos dicen, yo puedo creer en Dios, yo puedo creer en lo que dicen ahí de la Biblia, parece que sí es cierto. Muchas personas dicen, bueno, si me piden orar, pues por lo menos voy a dar gracias por los alimentos. Pero hay algo con lo que muchas personas no pueden por su religiosidad, porque practican una religión que no tiene frutos, y eso es el perdón. Si se fijan, observaron cómo Jesús dice, y cuando estéis orando, perdonad. Verso 25, ¿lo tienen ahí? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No tenemos el tiempo para tratar esto de una manera muy amplia, porque no está diciendo que el perdón viene de un mérito de perdonar a otros,
sea, el perdón de Dios no lo recibimos porque perdonamos a otros, sino que la consecuencia o el vivir consecuentemente con el perdón de Dios es que perdonemos a otros sus ofensas. A veces quisiéramos que las personas fueran perfectas en cómo te tratan, pero eso no es posible. Como no son perfectas, muchas veces su conducta nos ofende. Y por providencia divina, esas personas, es muy probable algunas, o en algunos casos, que seguramente ni siquiera te van a llegar a pedir perdón. Ya sea porque en realidad no te ofendieron, simplemente tú te ofendiste, o porque si te ofendieron no logran comprenderlo o verlo, no lo han visto. Sin embargo, Jesús dice: tú perdona. No seas idólatra esperando más de las criaturas lo que solo debes esperar del Creador. Tú perdona. Así que ha sido mi deseo y mi anhelo llevarlos a ustedes que me escucharon ahora, que me vieron ahora predicar, que no vivamos una religiosidad, no tengamos una religión sin fruto como Israel, como la higuera, que solamente tenemos un atractivo superficial en apariencia, pero cuando alguien no se esculca, como si fuera una higuera, no hay fruto. No hay fe en Cristo. No hay oración, no hay dependencia y adoración de Dios. No hay perdón para con el prójimo. Somos orgullosos. Si alguien no la hizo, no la va a pagar. O por lo menos nunca vuelve a contar conmigo. Esa actitud demuestra la falsedad de nuestra religión. Y no de la religión en sí, porque puede ser que profeses cristianismo, sino de tu profesión. Es la falsedad de tu profesión. Termino con las palabras de Maurice Roberts, que dice: no existe un panorama más lamentable que ver a los hombres profesar las grandes verdades de la Escritura y sin embargo no ser emocionalmente formados, moldeados y controlados por estas verdades. Ha sido mi oración al Señor, primero por mí, por los que me rodean, por esta iglesia, en que nosotros, si tenemos la palabra de Dios, tenemos estas verdades, oremos a nuestro Dios para que ellas sean un poderoso móvil, un poderoso motivo para vivir para la gloria de Dios, mostrando el fruto de la verdadera religión que es el cristianismo. Esperamos que esto glorifique a Dios y sea edificada la iglesia del Señor. Oramos brevemente y así quedamos despedidos. Señor, te exaltamos, te adoramos. Queremos suplicarte, Señor, que tu palabra penetre bien en los oídos y llegue hasta los corazones y traiga un fruto abundante a tu iglesia. Y aquellos que no te conocen, Señor, que tú los atraigas a ti, a la verdad de tu palabra, del Evangelio, y puedan reconocer a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas y entregarse a una vida para Él, así como Él entregó su vida para nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu paciencia para nosotros. En Cristo Jesús te adoramos, te bendecimos. Amén.